Jesús es el hogar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Estamos aquí otra vez más, este hermoso domingo que Dios nos ha regalado para poder traer la palabra de Dios a sus vidas, a sus corazones, para que puedan abrazarla, para que puedan llenarse de ella este y todos los días de su vida. Esperamos ya pronto poder abrir la iglesia. Esperemos que el semáforo se mantenga en naranja y que ya
en algunos días, con el favor de Dios, si Dios así lo permite, podamos abrir de nuevo la iglesia y poder reunirnos, poder alabar, poder glorificar, poder exaltar a Dios juntos, poder escuchar de su palabra, poder confraternizar, cuidando la sana distancia. Mis amados hermanos, el día de hoy les voy a hablar de algo fundamental en nuestra vida cristiana. Y me refiero a que debemos de tener un corazón que honre a Dios. Y para entrar en materia, vámonos al primer libro de la vida, al primer libro de la Biblia, llamado Génesis, en el capítulo 12, versículo 1. ¿Qué nos dice Génesis, capítulo 12, versículo 1? Pero Jehová, dice, había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Oremos, hermanos. Padre, oh mi Señor, gracias Dios te damos por tu palabra, gracias te damos, mi Señor, por esta nueva oportunidad que nos brindas de poder estar aquí enfrente, mi Señor, de esta computadora, Padre, de esta cámara, transmitiendo tu mensaje, mi Señor. Ese mensaje que tú has puesto a tu siervo para que sea Dios predicado, para que sea transmitido, mi Señor, a cada hermano, a cada hermana, Padre, que tenga la oportunidad, la bendición, mi Señor, de poder acceder, de poder mirar, de poder escuchar, mi Señor, este mensaje. Hoy oramos, Dios, para que tú abras nuestro entendimiento, para que podamos aplicar tu palabra, mi Señor. Y lo que hoy, Dios, vamos a escuchar, que sea, mi Señor, tu Santo Espíritu hablando, redarguyendo, mi Señor, que sea tu Santo Espíritu revelándose, mi Señor, a las vidas de cada hermano, de cada hermana, mi Señor, y que seas tú, Dios, obrando en su vida. Yo solamente, mi Señor, estoy aquí como ese instrumento que tú usas, mi Señor, para que tu mensaje sea predicado a toda criatura, mi Señor. Y en esta mañana, Padre, a ti te doy toda la gloria y toda la honra. Y en este momento, mi Señor, ponemos, Padre, este tiempo en tus manos para que tú tomes el control. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados hermanos, en esta ocasión trataré de mostrar el significado de las crisis que existen en varias áreas de la vida, política, social, económica y religiosa en todo el mundo en la actualidad. Resaltar la necesidad que el mundo tiene, mis amados hermanos, de ver una iglesia comprometida con Cristo y su evangelio. Como cristianos, debemos, mis amados hermanos, vivir para Cristo. Que la gente, al ver nuestra nueva vida en Cristo, reconozca que tiene un corazón para Dios. Vamos, en esta ocasión, usar como una ilustración la experiencia del patriarca Abraham. Hoy hablaré de 3 principios bíblicos que descubren un corazón que se consagra a Dios para honrarlo. Es muy revelador, mis queridos hermanos, las experiencias de los personajes bíblicos. La Biblia no nos presenta a superhombres usados por Dios, sino a personas comunes y corrientes como usted, como yo, pero que llevados por Dios, atendiendo el mandato de Dios, hacen grandes y maravillosas cosas en su vida. ¿Cuál es el primer principio para poder reconocer que tenemos un corazón que honra a Dios? Un corazón que honra a Dios, mis amados hermanos, en primer lugar, oye la voz de Dios. La Biblia dice que a pesar de que Abraham vivía en medio de una civilización pagana, que adoraban a muchos dioses, Abraham oyó la voz de Dios. No sabemos cómo Dios le habló a Abraham. Quizás en sueños, quizás algún profeta por ahí que no se señala en la Biblia, quizás a través de un ángel. Incluso la misma Biblia no nos deja claro cómo Abraham llegó a conocer a Dios. Lo cierto es que Dios le habló y lo llamó a tomar una decisión. Génesis 12:1, lo que acabamos de leer al inicio en la traducción del lenguaje actual dice: Dios le dijo a Abraham y él lo escuchó. Es necesario
que como cristianos aprendamos a oír la voz de Dios. Es fundamental. Debemos saber distinguir la voz de Dios de otras voces que se escuchan en este mundo, lleno de creencias erróneas y que en su gran mayoría, tristemente, mis amados hermanos, no creen en Dios. Aquellos a los que les llamamos ateos. Mis amados hermanos, es importante no escuchar esas otras voces. ¿Cuál es el ejemplo de esas otras voces que de repente ponemos oído? En primer lugar, podemos ejemplificar esas voces distintas a la voz de Dios, como esa voz del afán. Vivimos en una vida tan deprisa, tan ocupados, llenos de compromisos, que no tenemos tiempo para oír la voz de Dios ni atender dignamente a la familia. Pablo aconseja a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, nos dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Esta es una versión en la traducción del lenguaje actual que de alguna manera nos deja más claro el mensaje de Pablo a la iglesia en Filipos. Esto parece, mis amados hermanos, imposible en nuestro México lindo y querido. Todos tenemos preocupaciones: trabajo, familia, estudios, iglesia, deudas. Pero Pablo insiste en que podemos llevar absolutamente a Dios en oración nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Mis amados hermanos, y eso nos permite vivir en paz, vivir tranquilos, vivir confiados en que Dios está con nosotros. Pasémosle a Dios nuestro afán, pasémosle a Dios nuestras preocupaciones y también descarguemos en Dios todos nuestros pecados todos los días para poder estar libres. Dice su palabra que sus misericordias son libres, son nuevas cada mañana. Otra de las voces que de repente escuchamos y que no es precisamente la voz de Dios, mis amados hermanos, es la voz de falsas doctrinas. La gente tiene ansias de escuchar una religión fácil, una religión light, que les prometa bendiciones sin compromisos, reclamar derechos, pero sin asumir deberes de Dios. Para esto, en su segunda carta, Pedro nos dice en el capítulo 2, versículo 1, pero hubo también, dice, falsos profetas entre el pueblo, y se refiere al pueblo de Israel. Como habrá entre vosotros falsos maestros, dice, que introducirán encubiertamente herejías detractoras y aún, dice, negarán al Señor con que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y añade Judas en el capítulo 1, versículo 4, porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, otra de las voces que de repente escuchamos muy seguido es la voz del mundo. ¿Y qué significa o a qué se refiere la voz del mundo? Donde todo es normal, donde a lo malo le dicen bueno, donde a lo bueno le dicen malo. Isaías 5:20 nos señala con respecto a esto. Se han perdido, mis amados hermanos, principios, valores éticos y morales. Primera de Juan 2:15 nos hace una exhortación con respecto a esto. No améis, dice, al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mientras que el autor de Hebreo, en el capítulo 13, versículo 5, nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Mis amados hermanos, otra de las voces que comúnmente escuchamos son la voz de malas noticias. Hoy más que nunca, a los medios de comunicación infunden miedo, temor, pánico, manipulan la información. ¿Por qué?
Porque un pueblo lleno de miedo y temor es fácil de manipular. Pero la misma Biblia nos dice que el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita de gran manera, entonces dice el Salmo 112:7, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Proverbios 3:24 nos dice con respecto a esto, cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Y este salmo que me encanta, capítulo 4, versículo 8, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este salmo, mis amados hermanos, lo uso mucho cuando me voy a dormir y me da una paz que sobrepasa todo entendimiento, el saber que voy a dormir en paz. ¿Por qué? Porque Jehová, porque Dios está conmigo y por eso permito yo vivir confiado. Cristo nos da el máximo ejemplo de oír la voz del Padre. Él dijo en Juan 8:26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, dice, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Para que como cristianos, mis amados hermanos, podamos decirle al mundo lo que quiere decirles Dios, es necesario que primero, como cristianos, aprendamos a oír la voz de Dios. Segundo principio, mis amados hermanos, con respecto a un corazón que honra a Dios. Deja todo por Dios. La Biblia dice, mis amados hermanos, en eso que leímos al principio, que Dios llamó a Abraham a romper con todo lo que para él era importante y tenía un enorme significado en su vida. Vete, le dice, de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Era, mis amados hermanos, para Abraham una separación dolorosa, costosa. Dios llamaba a este hombre a dejar su país para vivir como extranjero en tierras extrañas, separándose de sus parientes, de su familia y de la casa de su padre, fuera de la cobertura paterna. Dios le ordena a Abraham a dejar lo que ahora era suyo, tu tierra, tu parentela, tu padre. ¿Para qué? Para que disfrutara de lo que él le prometía. Génesis 12, 1 al 2 dice, una tierra que yo te mostraré, te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Qué hermosa promesa, pero qué difícil obedecer a algo desconocido. Pero Abraham, mis amados hermanos, obedeció. Y lo grandioso de esta historia es que Abraham le creyó a Dios. La Biblia nos dice en Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Un corazón para Dios, un corazón que le cree a Dios, mis amados hermanos, descansa en sus promesas y lo entrega todo para honrar a Dios. Cuando Dios llama a abandonar algo que puede ser bueno en nuestro propio juicio o en nuestro propio entendimiento, cuando nos pide que nos separemos de algo o de alguien, es porque tiene mejores planes para nosotros. Recuerdo, hace cerca de 20 años o 20 años, casi exactamente, sin conocer de Dios como hoy conozco, fui invitado a venir a estas tierras lejanas de mi hermoso Sinaloa, y Dios usó la vida de mi esposa para convencerme de que viniéramos a una tierra desconocida. Con mi hijo más grande en aquellos años de 10 meses apenas, la pastora, que ustedes ya conocen, mi esposa, mi hijo Fabri de 10 meses y su servidor, nos vinimos a una aventura aquí, a estas tierras freseras, a estas tierras donde Dios nos trajo, y hoy no lo dudo que Dios nos trajo, porque aquí conocimos de Él.
Ha sido difícil, no ha sido fácil. Ha sido muy difícil, ustedes no saben, por todo lo que hemos pasado, pero hoy podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida y en nuestra familia, y todo sea para gloria y honra de Él. Mis amados hermanos, cuando Dios habla a tu vida, cuando Dios te pide que te desprendas de algo, es porque tiene algo mucho mejor de lo que en ese momento posees. El profeta Jeremías les envía un mensaje de parte de Dios a los exiliados judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Jeremías 29:11 nos dice: pues yo sé, dice, los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Es bueno, mis amados hermanos, saber que el Dios en el que nosotros creemos y servimos conoce el futuro y sus planes para nosotros son buenos y están llenos de esperanza. Aunque al principio no lo entendamos, aunque al principio no lo podemos visualizar, pero confiemos que si fue Dios el que te pidió que salieras de tu tierra y de tu parentela a la tierra que Él te iba a mostrar, es porque algo grande tiene para ti. Mis amados hermanos, el llamado de Cristo al discipulado corre de manera paralela al llamado que Dios le hizo a Abraham. La vida cristiana tiene un costo. Y lo podemos ver en Lucas 9:23, cuando Jesús les dice, y a todos les decía: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto implica, mis amados hermanos, una renuncia progresiva y continua al egoísmo y una vida centrada en uno mismo, para darle paso a una vida centrada en Cristo y en su obra. La experiencia del apóstol Pablo fue muy parecida a la de Abraham. Pablo llegó a decir en su carta a los Filipenses, y ciertamente dice: aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Son fuertes las palabras del apóstol Pablo, pero son unas palabras de una persona con un corazón completamente entregado a Dios. El mayor ejemplo de entregarlo todo lo encontramos en Cristo mismo. En 2 de Corintios 8:9, en una de las cartas de Pablo también dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué grande y hermoso sacrificio de nuestro Señor. Él, teniéndolo todo, estuvo dispuesto a renunciar absolutamente a todo por amor a nosotros. Por último, mis amados hermanos, el tercer principio que hoy les quiero mostrar es: un corazón que honra a Dios, obedece a Dios. El mundo posmoderno que nos toca vivir, las personas se sienten dueñas del mundo y están condicionadas a vivir su propia vida sin importar la opinión de padres, iglesia, sociedad, y para muchos la opinión de Dios no cuenta. Para ellos, la Biblia es un libro pasado, anticuado, que debería reinscribirse. Su mensaje, dicen ellos, está fuera de contexto, y la filosofía que predomina en este mundo es que a nadie le importa mi vida. Mis amados hermanos, ellos dicen tener fe en Dios no es necesario. Pero Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, nos dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Como cristianos hemos entendido que nuestra vida está escondida con Cristo. Y lo podemos ver en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3:3. Pues ustedes, dice, ya han muerto para el mundo y ahora, por medio de Cristo, Dios les ha dado vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Ahora, mis amados hermanos, nuestra vida no responde a intereses egoístas. Que el orgullo no deba de dominar nuestros sentimientos.
ni el odio gobernar nuestra conducta. Como cristianos debemos estar convencidos que sujetarse a los planes de Dios es la mejor decisión que pueda tomar en su vida. El escritor, mis amados hermanos, a la carta de los Hebreos ubica al patriarca Abraham en la galería de los héroes de la fe. Elogia la fe de este hombre, resaltando la obediencia de Abraham al llamamiento de Dios. Hebreos 11:8 dice, porque la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció, dice, para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Mis amados hermanos, si quieren entender, comprender y llenarse de gozo con respecto a la fe, en una oportunidad que tengan, por favor, lean el capítulo 11 de este libro a los Hebreos. El capítulo de la fe. Dios, mis amados hermanos, no le dice con claridad a la tierra que lo llevaría, pero Abraham decidió arriesgarlo todo. Él le tomó la palabra a Dios. No pidió un GPS ni tampoco explicaciones. En esos tiempos, mis amados hermanos, no existía lo que hoy conocemos como el Google Maps para poder calcular la distancia, el recorrido que tenía que hacer. No se resistió a entrar en la tierra de Canaán, a pesar de que era un pueblo degradado, idólatra, violento. Vivió entre ellos como extranjero. Murió convencido que esas tierras Dios se las entregaría a sus descendientes. Mis amados hermanos, no cabe duda que Dios a veces señala caminos extraños e inexplicables a nuestra vida, pero siempre será lo mejor para nuestros hijos, para sus hijos y nuestros hijos. Y se necesita fe, mucha fe, para creer y obedecer a Dios. Abraham es conocido en la Biblia como el padre de la fe, porque creyó contra toda esperanza y porque jamás dudó que Dios sí cumple lo que promete, aunque parezca imposible en algún momento. Romanos 4:18 nos dice Pablo, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Abraham, mis amados hermanos, no sabía a dónde iba, pero aún así confió y obedeció a Dios. Este hombre tan humano como nosotros nos demuestra que la fe genuina, que la fe verdadera, la verdadera fe, mis amados hermanos, está dispuesta a la aventura. Es la fe que impulsa al creyente a obedecer a Dios por encima de todo lo que pueda soportar. Mis amados hermanos, lean el capítulo 11 de Hebreos, por favor. La incredulidad, mis amados hermanos, que es lo contrario a la fe, no da un paso sin explicaciones previas. No da un paso sin ponerse a analizar si eso debe de ser o no debe de ser. No da un paso, mis amados hermanos, si antes no calcula los riesgos. Pero la fe no calcula, la fe confía, la fe arriesga, intenta algo nuevo. Dios anda buscando corazones de fe que se rindan a Él, que se arriesgan a hacer su voluntad, aun cuando el mundo ni lo acepte ni lo entienda. Para acabar, mis amados hermanos, el mundo de hoy necesita hombres y mujeres que tengan un corazón que honre a Dios. Desea usar hombres que, a pesar de las presiones de la vida y de las tendencias mundanas, estén dispuestos a oír su voz y a darle a Él la prioridad en su vida. Y vivir por fe y en obediencia a sus planes y propósitos, conscientes de que Dios todo lo que promete lo cumple a su debido tiempo, no en nuestro tiempo. Un mundo enfermo, mis amados hermanos, necesita una iglesia saludable. Un mundo infestado de herejías necesita una iglesia firme en la verdad absoluta de Dios. Un mundo secularizado y frío necesita el calor de una iglesia llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, mis amados hermanos, cierro con esta afirmación. Un corazón que honra a Dios está listo a oír su voz. Dejarlo todo para honrar a Dios y estar dispuesto a obedecerlo, aun cuando su obediencia parezca
una locura. Mis amados hermanos, el mensaje que Dios puso en mi corazón en este día es disponer nuestro corazón para honrar a Dios. Espero que este mensaje toque su corazón. Espero que este mensaje hable a su vida. Y si en algún momento ha puesto sus intereses, si en algún momento ha puesto sus deseos por encima de lo que Dios le ha mandado hacer, nunca es tarde para recapacitar. Nunca es tarde para poder enmendar el camino. Mientras hay vida, hay esperanza. Yo me despido con esta oración, anhelando con todo mi alma, con todo mi corazón, mis amados hermanos, el que podamos congregarnos ya pronto. Padre, gracias te damos, mi Señor, por tu palabra. Gracias te damos, mi Señor, porque a través, mi Señor, de esas escrituras, tú nos has dejado, mi Señor, una guía. Tú nos has dejado, mi Señor, una enseñanza, Padre, para que nuestra vida camine conforme a tu voluntad. Para que nuestra vida, Padre, sea, Dios, dedicada, mi Señor, a poder obedecerte, a poder, mi Señor, ser sensibles a tu voz y poder entender cuál es tu propósito, mi Señor, cuáles son tus planes para nuestra vida. Tus deseos, tus anhelos, mi Señor, son deseos buenos, son deseos, Dios, de edificación, son deseos, mi Señor, de bendición para nuestras vidas. Pero en ocasiones, mi Señor, lo que tú nos pides, Padre, nosotros somos desobedientes. Hoy te ruego, mi Señor, que pongas en tu iglesia, que pongas en tus siervos, mi Señor, una fe, Padre, poderosa, una fe grande, mi Señor, que, Padre, en el momento en que tú les pidas algo, en el momento en que ellos escuchen tu voz, Padre, estemos dispuestos a obedecerte, aún en contra, mi Señor, de nuestros propios deseos, de nuestros propios anhelos. Yo te ruego, mi Señor, que en esta semana, Dios, que hoy inicia, Padre, tu bendición, Dios, nos guarde, que tu presencia, mi Señor, nos acompañe a donde sea que vayamos. Que te guardes y bendigas, mi Señor, las vidas, las familias, mi Señor, a las cuales llega este mensaje, Padre. Aún aquellas, mi Señor, que no tienen la posibilidad de escucharlo, Padre, que tú los guardes, que tú los bendigas, mi Señor, que tú los levantes, que tú los mantengas, mi Señor, fortalecidos en tu verdad. Y que aún, mi Señor, por esta situación que estamos viviendo desde hace más de 5 meses, Padre, que su fe, mi Señor, no decaiga, sino todo lo contrario, mi Señor, que se mantengan firmes en tu palabra, en tu fe, en tu evangelio, mi Señor, y sobre todo en tu amor, porque sin ti, Padre, nada somos. Todo esto, mi Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga enormemente. Nos vemos pronto con el favor de Dios. Cuídense mucho, por favor. Dios me los bendiga. Hasta luego.